Jorge Iván, buenos días, ¿me escuchas? Ahí te escucho. Listo. Vale, entonces vamos a comenzar. Valentina. Bien, Jorge Iván Moreno es licenciado en Humanidades, Idiomas y Magíster en Lingüística, actualmente profesor en Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en Universidad San Buenaventura. Conocimientos y experiencia en currículo, evaluación, pedagogía conceptual, lingüística y en general en lo referente a las ciencias del lenguaje, pedagogía del lenguaje, didáctica de lenguas extranjeras, psicolingüística, etc. Dominio de dos lenguas extranjeras, inglés y francés, tesis de pregrado y posgrado con distinción meritoria, membresía de la London Journal Press y reconocimiento de la Global Journal of Human and Social Sciences por la publicación de un artículo científico y su interés es la investigación. Entonces, recibimos a nuestro expositor, le damos la bienvenida de parte de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja con mis estudiantes de gramática y pues para nosotros es un gusto y un privilegio que tú estés con nosotros. Nos vas a dar una charla sobre fundamentos de fonética y fonología. Jorge Iván, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias y pues primero que todo, buenas tardes para todos. Preparé una disertación bastante sencilla sobre lo que son los principios muy generales de fonética y fonología. No lo alcanzamos a abordar todo, pero la idea es que por lo menos tengamos los principios más generales sobre qué es la fonética y qué es la fonología. Entonces, pues para guiar esta presentación voy a compartir mi pantalla y a continuación les voy a mostrar la presentación que elaboré para ustedes. ¿Ya se ve? Aún no, Jorge. Ahora. Démosle un segundito porque está un poco lenta la red. Yo te aviso. Ya. Listo. Entonces, esto va a ser como el bosqueo general de lo que voy a desarrollar en mi argumentación. Bueno, en mi disertación voy a tratar de ser lo más breve posible. Y pues en caso de que vayan surgiendo preguntas, si quieren las pueden ir escribiendo en el chat y yo trato de responder. Entonces, pues vamos a trabajar lo que es lengua y habla, signo lingüístico, fonemas y realizaciones, alófonos consonánticos, fonología comunicativa, fonología y producción y finalmente pues algunas líneas de investigación actuales que han surgido pues tanto de la lingüística como también de la fonética y la fonología y los demás niveles de descripción. ¿Listo? Entonces el título general son los principios de fonética y fonología. Antes que nada, pues sí quisiera abordar pues estas tres nociones que son muy importantes en la historia de la lingüística. Primero que todo, pues la noción de lenguaje, pues, lengua y habla. Si nosotros pues analizamos toda la trayectoria que ha tenido los estudios del lenguaje, pues tenemos una gran transición desde la especulación filosófica hasta ya aterrizarlo a una disciplina con un método científico y con un objeto de estudio concreto, que sería pues la lingüística, como la ciencia que estudia por un lado el lenguaje, en un sentido mucho más amplio, y en un sentido más específico la lengua, como un sistema de comunicación subyacente, es decir, que surge de algo mucho más grande que sería el lenguaje. El lenguaje lo podemos entender como una facultad innata del ser humano, es decir, una facultad con la cual nosotros nacemos. Nuestro cerebro tiene una predisposición para adquirirla, para desarrollarla y con eso enfrentar, abstraer, conceptualizar y simbolizar lo que es toda la realidad. A partir del lenguaje y de dicha facultad innata, nosotros desarrollamos muchos sistemas de representación y sistemas de comunicación. Desde la semiótica, desde por ejemplo los iconos, desde las imágenes, los colores y pues en este caso concreto tenemos la lengua, ¿listo? Que lo podemos entender como un sistema de comunicación que se basa directamente en el signo lingüístico. ¿Cuál es ese signo lingüístico? Pues estamos hablando de las palabras, estamos hablando de los verbos, de los adjetivos y de todos esos conceptos de categorías gramaticales que pues, como ustedes ya conocen. Y posterior a esto tenemos lo que es el habla. El habla como una realización del sistema, es decir, una producción de un sistema abstracto que nos permite comunicarnos, que sería la lengua. En ese sentido, el lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos y de crear sistemas de comunicación. La lengua es uno de esos sistemas y el habla es prácticamente la puesta en práctica de dicho sistema que es posible gracias a ello. Como les dije anteriormente, el objeto de estudio de la lingüística pues, es el lenguaje o, pues, en este caso concreto, la lengua, más específico, y su objeto de estudio también se basa en el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Pues, como lo decía anteriormente, estamos hablando de las palabras. Y desde toda la tradición de la lingüística histórica hasta la lingüística actual, pues hemos tenido dos conceptos fundamentales.
que son el significante y el significado. Esto los plantea Ferdinand de Saussure cuando saca el curso general de lingüística. Y pues, esto ha tenido muchas más evoluciones, ¿vale? Porque hoy ya no hablamos solamente de estos dos conceptos, sino también hablamos de un tercer concepto que sería el referente, el que añade Peirce cuando empieza a estudiar la semiótica, cuando ya empieza a estudiar la parte no verbal y empieza a estudiar los signos, los símbolos y distintos códigos que están por fuera de la parte verbal o de la parte lingüística. Tenemos el significante y el significado. El significante lo podemos entender como la producción de una construcción lingüística específica. Y esto sería más o menos como un cofre, sería como una capa vacía que solamente va a tener un sentido o que se va a llenar de sentido en la medida que tiene un significado. El significado ya sería el concepto, la parte de la idea o la parte como nosotros concretamos dicho significante, ¿sí? Es decir, como el contenido que va a tener ese significante. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de mesa, mesa por sí misma es una abstracción, es simplemente una palabra que no, digamos que solamente sería como un recipiente que no tiene ningún tipo de significado concreto, a no ser de que ya nos vengamos a esta parte acá, que sería el significado. Entonces, cuando hablamos del significado, pues estamos hablando de la manera como definimos conceptualmente dicho significante, es decir, cómo definimos este cofre vacío con un significado concreto. Es más o menos esa la relación que planteaba Ferdinand de Saussure con respecto al significante y el significado. El significante es la construcción de la palabra, bien sea a nivel escrito o bien sea a nivel fónico. Es decir, que nosotros la produzcamos con la voz, que la recibamos también con los oídos o que incluso la escribamos y la percibamos a partir de la vista. En ese sentido, aquí juegan muchos los sentidos. Juegan prácticamente las formas como nosotros recibimos las palabras y la forma como nosotros las codificamos o cómo procesamos las palabras. Entonces aquí tenemos una expresión concreta, que sería mesa o cualquier otra palabra. Silla, lugar, universidad, salón, etc. Y esto solamente va a tener un sentido en la medida que cumple con un significado. En ese sentido, las palabras que nosotros no conocemos son palabras que para nosotros son simples significados. Y ya cuando nosotros le damos un significado concreto, ya esas palabras llegan a tener un significado concreto y es cuando nosotros ya las procesamos mentalmente. Entonces, tenemos imagen acústica, tenemos conceptos. Esto es bastante importante en general para todos los niveles de la lingüística, todos los niveles de la descripción, tanto lo fonético, fonológico, como lo sintáctico, lo semántico, lo morfológico, lo pragmático, porque prácticamente esos dos conceptos nos van a servir para darle un sentido concreto a todas las palabras y en últimas a todos los enunciados. Tanto la fonética como la fonología tienen como dos preferencias, porque estas tienden a confundirse. Entonces, pues, para abordar el significante y el significado, la fonética le da un poco más prioridad a lo que sería la producción de los sonidos, eso lo voy a hablar más adelante, mientras que la fonología centra su atención directamente en la lengua y en lo que sería la comunicación. Es decir, ¿para qué nos sirven todas estas cadenas de palabras que producimos a través de la voz y que percibimos a partir del oído? ¿Para qué nos sirven en términos comunicativos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma de conseguir el significante a partir del habla. Entonces, nos interesa ver cómo se generan estos corrientes de sonido. Nos interesa analizar el fenómeno físico, es decir, cómo es posible que un sonido pueda pasar a través del aire, pues a través de distintos elementos físicos, ¿sí? Como pueden ser también los hercios, como puede ser la intensidad, y como pueden ser, en últimas, elementos a nivel ambiental que permiten que ese sonido llegue o que incluso que a través del viento se pueda producir. Y la parte perceptible, estaríamos hablando ya directamente del aparato auditivo, ¿sí? Entonces, pues para tener claras estas cosas, esta es la prioridad que tiene la fonética. La fonética se enfoca más en lo que es la producción, en el habla concreta, ¿sí? Para la lengua, donde ya tendríamos la parte fonológica, estamos hablando como de esas reglas que ordenan el aspecto fónico del habla. Entonces, para hacerme entender, aquí la prioridad está en los sonidos. Aquí la prioridad está en crear reglas abstractas que nos permitan comprender el porqué de esos sonidos, cómo se producen, como también cómo se reciben. Aquí ya pues hablamos del significado concreto, ¿sí?
de la parte conceptual, como les decía anteriormente, y aquí estamos evaluando, bueno, una comunicación concreta, ya pues en términos reales, de cómo pues dos hablantes que se encuentran empiezan a tener un intercambio comunicativo, ¿sí? Tratando de analizar los sonidos. Y ya para el lado de la lengua, pues como les digo, tratamos de elaborar algún tipo de regla general que nos permita inducir o deducir el porqué de esos fenómenos, ¿sí? De los fenómenos a nivel fonético. Entonces aquí ya tenemos más la parte prescriptiva, ¿sí? Pero pues también tenemos una parte descriptiva y explicativa. Aquí tenemos más la recolección del fenómeno y tratar de ver de qué manera se da esa articulación entre los hablantes que se van involucrando en cualquier tipo de acto comunicativo. Como lo dije anteriormente, esto lo voy a volver a repetir más adelante, puesto que esto es una de las cosas más importantes. La fonología va a tratar de estudiar el significado en la lengua, ¿sí? Reglas abstractas que nos permitan comprender el porqué de las cosas, y la fonética se va a encargar más del habla, de la parte real, de la comunicación real entre personas, y también se va a centrar mucho en los sonidos. Y en ese sentido, pues estas imágenes son un referente de más o menos cuáles son los enfoques que puede tener la fonética, porque son tres tipos de corrientes que tiene. Tenemos la fonética articulatoria, que trata de estudiar todo el aparato fonador, es decir, la forma como uno produce los sonidos a partir de la boca, ¿sí? De todo el tracto bucal, de la forma como se ubica o cómo se posiciona la lengua, si se ubica de una manera alveolar, épico-alveolar, y labial, y en últimas todas las posiciones que ponemos en la boca y que nosotros hacemos de forma inconsciente. La fonética acústica, que trata de estudiar todos esos fenómenos físicos que permiten que el mensaje pueda manifestarse pues, a través de, como les digo, del aire, o que también pueda llegar a la otra persona. Y la parte perceptiva, donde estamos analizando todo el sistema auditivo, ¿sí? Analizar pues la forma como todo el sistema auditivo está modificado, tanto para recibir el mensaje como también para ir directamente a la codificación, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando de unos elementos muy interesantes que también voy a contar al final, de esta forma como incluso la fonética ha servido para avanzar en muchos estudios a nivel de neuropsicología o de psicología cognitiva, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con el procesamiento de información en el área de Word. Es otra área de investigación muy reciente y que le recomendaría si en algún momento pues consultar al respecto. Bueno, el fonema es prácticamente la mínima unidad de análisis que tiene la fonética y la fonología. Todos los niveles de descripción tienen su unidad mínima de análisis. En el caso de la morfología son los morfemas, en la semántica sería el significado, en la pragmática estaríamos hablando de la oración y pues incluso más adelante el enunciado. Pero en este punto estamos analizando fonética y fonología. El objeto de estudio o la mínima unidad de análisis sería el fonema, entendiéndolo como una unidad mínima sonora que no tiene ningún significado concreto. Entonces, lo que trata de hacer estos estudios es tratar de ver el conjunto de sonidos y ver cómo estos pues, nos dan una forma de entender las cosas y nos dan significados concretos de la realidad. En ese sentido, si ustedes ven cada una de las palabras que nosotros tenemos, las palabras solamente van a tener sentido en la medida en que una letra se relacione con otra, y en ese sentido crear cadenas, es decir, enunciados totales que nos permitan entender a otra persona. En la medida en que nosotros podemos tener un fonema, como puede ser beso, el hecho de reemplazar uno de esos fonemas constituyentes de la palabra ya nos cambia el referente mental que tenemos de dicha palabra. Entonces, no es lo mismo hablar de un beso que hablar de un peso, ¿sí? Esto es algo que pues, hace parte de nuestro sentido común. Sabemos que un peso es diferente al peso y nadie nos lo tiene que explicar. Pero, pues, la idea de todos estos estudios es tratar de entender el porqué de las cosas. Porque esos son procesos muy inferenciales y muy intuitivos que nosotros realizamos todos los días sin la necesidad de por lo menos ir a una academia y poder, digamos, formarnos de manera conceptual como para entender eso. Es algo que hacemos todos los días. Incluso cuando ustedes hablan, están realizando articulaciones fonéticas. Y cuando ustedes escuchan una palabra, dependiendo de los elementos que la conforman, saben que pueden tener una idea o una imagen completamente diferente. Y es aquí donde pues también se empieza a estudiar
la forma como se procesan las palabras. A simple vista el ejemplo que les muestro pues se ve sencillo, pero pues más adelante les mostraré otros ejemplos pues, de cacofonía y también de disonancia pues, frente a algunos conceptos que pueden ver que a veces hace que las personas interpreten las palabras de forma diferente. Una de las características de los fonemas es que tienen rasgos distintivos y rasgos comunes. Rasgos comunes en la medida en que hay formas de articular, hay formas de poner la lengua, de ubicar la boca, de cerrar los dientes, de abrir, de cerrar, que son comunes entre varios fonemas. Pero también tienen rasgos distintivos, puesto que no todos los fonemas son iguales. Tienen distintas formas de producirse y también distintas formas de pronunciarse, dependiendo de la lengua o también incluso dependiendo de la variación dialectal. ¿Sí? Pues ahí también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues es una comunidad lingüística muy amplia. Tenemos muchas formas de articular las palabras. No es la misma manera como habla un costeño, a como habla un rolo, a como habla un boyacense, a como habla también un nariñense y personas de distintas procedencias. Eh, También tenemos algo que son las oposiciones. Y aquí, como pueden ver, pues ya tendríamos palabras diferentes, que ya en temas de escritura, pues las podemos distinguir, pero a veces en la pronunciación nos pueden parecer similares. Pues como es bien sabido, dependiendo de la lengua y también dependiendo del dialecto, las palabras, las consonantes, mejor dicho, las consonantes pueden pronunciarse de maneras diferentes, lo mismo que las vocales. Que por ejemplo, si nosotros analizamos el alfabeto o el sistema vocálico del inglés, pues encontramos que hay muchas más variaciones. I, O, y las demás que derivan de las construcciones de palabras, ¿sí? Por ejemplo, la A en el verbo take no es la misma que en el verbo have, ¿sí? Entonces, dependiendo también de las palabras, podemos encontrar distintas formas de articular las vocales, como también las consonantes. En español tenemos una ventaja, y es que tenemos apenas las 5 articulaciones de las vocales, A, E, I, O, ¿sí? En otras lenguas, pues, estamos hablando de por lo menos más de 5 articulaciones de vocales, lo cual, pues, dependiendo la cantidad, puede hacer que tengan mayor variabilidad de pronunciación, como, pues, también si tiene menos cantidad de vocales, pues, la pronunciación puede variar menos. El ejemplo que tienen acá, casa y casa, para nosotros tiene la misma pronunciación. Obviamente, pues, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Casa, del acto de cazar animales, por ejemplo, y casa, ya refiriéndonos a la vivienda. Si nosotros analizamos la fonética del español ibérico, es decir, del español de España, aquí ya hay una diferencia en la forma de pronunciar. Digamos que en el ejemplo de casa, para los españoles, estaríamos hablando de una pronunciación que sería ca, ¿sí? Y la articulación tendría variable. Digamos que en términos de la fonética articulatoria estaríamos hablando de una articulación interdental fricativa. Mientras que pues para la S, ellos pues también tienen una pronunciación un poco similar a la nuestra, solamente que esta es un poco vibrante. ¿Sí? En algunas regiones de España pueden identificar que estos lo hacen de manera un poco más vibrante. Casa. Y aquí, casa. Ya por la parte acústica, uno puede notar la diferencia en el español de España, pero en el español, por lo menos de Colombia, y en gran parte de Latinoamérica, no hay una distinción fonética entre casa y casa. ¿Sí? Para nosotros es casa, casa, la misma cosa. No hay una diferencia. Entonces, pues ya a nivel, digamos que a nivel acústico, con la sola palabra, no podríamos tener claridad de a qué tipo de casa nos estamos refiriendo. Si a casa del acto de cazar o casa como la vivienda. Ya ahí pues tendríamos que contar con todo un contexto, con una serie de palabras que nos deben entender a qué nos estamos refiriendo. Hoy vamos de casa o hoy vamos a la casa. Lo mismo con las formas de marcar los acentos, ¿sí? Recuerden que pues no es lo mismo hablar de hábito a hablar de hábito. ¿Listo? La diferencia que tenemos, por lo menos en el ejemplo que les muestro acá, dependiendo de la entonación, es que esta es esdrújula, esta sería grave y esta sería aguda. Pero más allá del procesamiento silábico, está el concepto mental que nos da la palabra, dependiendo de dónde la hacemos.
Entonces, hábito sería un sustantivo y sería como acciones frecuentes que uno realiza. Mis hábitos son, por ejemplo, leer, escuchar música, dormir, etcétera. Hábito es ya del verbo habitar, así como vivir frecuentemente en algún lado. ¿Sí? Yo habito en estos momentos en Siquirá, por ejemplo. ¿Sí? Y habito como una acción pasada, ¿sí? Que sería ya de tercera persona singular. Él habitó aquí hace algunos años, por ejemplo. Esto ya tendrá que ver con la forma como se acentúan las palabras, dependiendo si son esdrújulas, si son graves, si son agudas, y dependiendo de la forma como nosotros lo pronunciamos, nos da una noción espacio-temporal, o nos da una noción de categorías, o nos da una noción semántica diferente. Pero, como estamos hablando de la parte fonética y fonológica, estamos hablando de la oralidad. Por lo tanto, la forma como identificaríamos esto no sería pues ya escrita, sería por medio de la conversación cotidiana. Nuestro cerebro tiene una capacidad de codificar la información de una manera tan inmediata que no tendríamos que estar pensando constantemente qué tipo de procesos fonético-fonológicos estamos desarrollando para entender lo que estamos escuchando. Simplemente es algo que se codifica de manera casi que inmediata. ¿Sí? Y pues con base en eso, es que las personas comprenden y a la vez de que comprenden lo que les dicen, producen. Tenemos pues otros fenómenos fonéticos muy interesantes con respecto a lo que les decía de las vocales. Por ejemplo, esto ya viene del francés. Y esto, digamos que la forma como lo pronuncian puede darles una idea muy diferente para un francófono, para un hablante nativo, de lo que están diciendo. Por ejemplo, tenemos je finis y tenemos je finis. Hay una diferencia fonética entre ambas, donde, por ejemplo, A y la I conjuntas en francés nos daría un sonido de E, y la E sola, en la mayoría de casos, nos daría el sonido de la. Entonces, si yo digo, por ejemplo, esta primera oración que tengo acá, je finis, estoy hablando en indicativo, ¿sí? Estoy hablando en presente indicativo y estaría hablando de una acción concreta de este momento. Je finis, yo termino, pero si analizamos esta que está acá, ya no voy a pronunciar je finis como una U, sino voy a pronunciar como una I. Je finis. Y eso inmediatamente nos cambia el referente conceptual de lo que estamos diciendo. Je finis, yo termino. Je finis, yo he terminado. O, pues, en algunas traducciones más generales, yo termino. ¿Listo? Esto sería el pasado compuesto. Para los franceses, para nosotros podría ser pues, con casi el mismo uso que nosotros hacemos del pasado simple. Y esto sería presente simple. ¿Listo? Tan solo con una variación de pronunciación ya puede haber algún tipo de disonancia en cuanto a la forma como una persona procesa un mensaje. Por eso, digamos que en español, aunque sí tiende a haber procesos de asimilación, es decir, confundir una palabra con otra, por lo general no es como tan difícil entenderlo si tenemos un contexto. Lo mismo pasa en francés y lo mismo pasa en todas las lenguas del mundo. Solamente que las variaciones fonéticas en una y en otra lengua hacen que en últimas sea bastante importante tener una noción clara de pues, la forma como estas palabras nos dan un referente mental de las cosas. Y más que nada, si ustedes están abordando el tema del estudio de la fonética de la fonología, saber pues, en qué medida la acentuación, la articulación fonética de las vocales o de las consonantes les puede dar una idea. En este caso, de tiempo presente o en este caso, de tiempo pasado. Bueno, sobre estas realizaciones, hay variantes que son combinatorias o contextuales. Esto quiere decir que, bueno, la articulación fonética de una palabra o de una consonante siempre está completamente ligada o se relaciona con el conjunto de letras o el conjunto de fonemas que la conforman. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos una B pequeña y esta tiene una forma de articularse. Al ser al principio de la palabra, nosotros la podemos pronunciar de una manera. Pero, por ejemplo, vamos a esta palabra, sobre. Así nosotros no lo notemos, hay una gran diferencia entre esta B pequeña y esta B larga. ¿Vale? Bueno, como les decía anteriormente, con el ejemplo de casa, casa, para nosotros simplemente es casa y casa, para que contenga el mismo sonido para nosotros. Y es porque pues, el español se ha transformado
digamos, con toda la variación lingüística que ha habido, más que nada en Latinoamérica, que se ha transformado hasta tal punto que hay sonidos distintivos en otras partes del mundo, la misma lengua, pero que para nosotros sigue siendo lo mismo. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, la B larga y la B pequeña, que para nosotros es prácticamente irrelevante porque no tenemos conflictos de significados. Por ejemplo, sobre y variantes. Pero si nosotros lo analizáramos en el francés, eso lo vamos a ver más adelante, esta B la pronunciamos de manera diferente en el francés. Esto sería, por ejemplo, sobre, y esto sería variantes, ¿sí? Estas tienen una variación muy pequeña, que pues a simple vista no se nota, pero que pues también la vamos a ver más adelante, y serían los alófonos, que son como pequeñas variaciones muy específicas y muy detalladas, que tienen las dos fonemas, dependiendo del conjunto de consonantes o el conjunto de vocales que lo acompañan. Eso se refiere más o menos a variantes combinatorias. Un fonema más otro fonema puede cambiar la articulación fonética. Y hay variantes libres. Y estas variantes libres pues ya dependen mucho como del uso, dependen también de la evolución crónica que ha tenido la lengua, es decir, como haciendo el compendio a través de la historia, ver las formas como ha cambiado dependiendo del contexto y ver las formas como podemos pronunciar las palabras de manera diferente, ¿sí? Esto ya también se relaciona mucho con lo dialectal y tiene que ver también con la forma como una persona pronuncia una misma palabra en algún lado y cómo la pronuncia en otro lado. Aquí ya se involucran procesos lingüísticos, ¿sí? Aquí ya se involucra, por ejemplo, la diastractia, que sería pues la lengua dependiendo como del estrato socioeconómico y también, digamos, el nivel de estudio. La diatopía, que tiene que ver con la procedencia, dependiendo de la región. Ustedes saben que varía la forma de hablar. Y la diafasía, que la diafasía sería prácticamente cuando varios hablantes de distintas condiciones diastráticas, así como de estratos o de formaciones académicas, se encuentran con personas de otros tipos de estratos o de otros tipos de formaciones, ¿sí? Como por ejemplo un médico se encuentra con un profesor, un ingeniero se encuentra con un contador, o una persona de pronto con ciertos tipos de privilegios a nivel económico se encuentra con una persona menos favorable. Y ahí se trata de analizar cómo esas variaciones a nivel fonético-fonológico. ¿Sí? Por ejemplo, el señor tiene muy marcado pronunciar la S con la articulación fonética de la J, ¿sí? Por ejemplo, dijiste, dijiste, por ejemplo, tienen, digamos, esa gran variación. Y digamos que, pues, obviamente nosotros, al ser hablantes de español nativos, pues entendemos un poco más a lo que se refiere. Pero para un extranjero sería muy difícil distinguir la diferencia entre dijiste y dijiste, ¿sí? Y eso pasa pues en general en todas las lenguas. Las variantes libres manejan ese tipo de cosas. La lengua en contexto, dependiendo pues el nivel de formación, dependiendo de la procedencia, el encuentro entre esos hablantes. Encuentro entre personas que vienen de procedencias completamente diferentes. Esto es el punto más interesante de la parte de la fonética y es algo que de pronto ustedes van a tener que estudiar rigurosamente. No es difícil, pero sí es de un poco de memoria. Y es que los fonemas están conformados por modo, por un punto y por una sonoridad. El modo se refiere a la forma como se ubica la boca hacia afuera, ¿sí? De, por ejemplo, que tanto se abre, digamos, cómo circula el aire, ¿sí? Cómo circula el aire al momento de pronunciar cualquier tipo de fonema individual. El punto que se refiere, pues, a la posición hacia adentro que puede tener la boca. Si ustedes, por ejemplo, tratan de pronunciar la T, traten de pronunciarla individualmente. T, y háganlo varias veces. T, T. Ustedes se van a dar cuenta de que la lengua se está apoyando en la parte superior de la boca interna, ¿sí? La lengua queda como en esta parte de acá. Si lo hacen lento, se darán cuenta. T, T, ¿sí? Eso tiene que ver con el punto. La parte vocálica interna y la forma como ustedes se ubican, bien sea los dientes, bien sea los labios, bien sea también la lengua y todo lo que es la parte interna del aparato. La sonoridad, esto pues es fácil de distinguir, quiero que todos en estos momentos traten de pronunciar la R
prolongadamente, y se toquen con estos dos dedos, o bueno, con la mano, toquen su garganta. Entonces, pronuncien la R prolongadamente. ¿Sí? Ustedes pueden notar, se alcanza a notar que pues como que vibra un poco, ¿no? Ahora, traten de pronunciar la S de esta manera. Cuando ustedes tocan su garganta y pronuncian la S, no hay ningún tipo de vibración, ¿sí? Hay un sonido, pero pues digamos que no se alcanza a notar del todo. Y aquí, con ciertos sonidos, vibra la garganta, con otros sonidos no vibra, ¿listo? No es lo mismo pronunciar una R a pronunciar una S. Entonces, ese es el tema de la sonoridad, ¿listo? Hay unas que son sonoras y otras que son sordas. Si son sordas no quiere decir que no suenen, sino que como tal, en esta parte de acá, generan vibración. El punto, como lo dije anteriormente, tiene que ver con la forma como ubican la lengua, como ubican los labios, como ubican los dientes, como ubican todo lo que tienen adentro, y el modo es prácticamente el comportamiento del aire. También depende cómo, más que nada, la posición de la boca se encuentra, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de algunos fonemas y la forma como se articulan fonéticamente. Por ejemplo, tienen aquí consonantes, bueno, pueden tener consonantes o vocales. Este sería el modo, este sería el punto y esta sería la sonoridad. ¿Listo? Hay, pues, en general, hay unos modos específicos, hay unos puntos específicos y en la sonoridad solamente tienen dos posibilidades. O es sorda o es sonora. En cuanto a la articulación de las vocales, bueno, las vocales siempre tienen su particularidad y pues para eso les traje lo que es el cuadro de Helm. Hay uno más actualizado, pero pues decidí traer este porque es el que menos elementos tiene, de pronto para no enredarnos tanto. Dependiendo también de la vocal que estemos pronunciando, esa vocal se clasifica en estas franjas que encuentran acá. Por ejemplo, si solamente pronuncian la I o la U, esto sería una vocal cerrada. ¿Listo? No es que como tal se cierre la boca, pero se alcanza a generar un poco de aferesis, es decir, un poco de cierre. ¿Listo? Tenemos vocales cerradas, tenemos vocales semiabiertas y tenemos vocales anteriores o abiertas o posteriores. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta al momento de pronunciar A abierta y cuando ustedes pronuncian la A, pues se expande considerablemente la boca. E semiabierta, que en esta medida pues alcanza a abrirse un poco, pero pues no es tan amplia como lo es la A. La O, que también se tiende a abrir un poco, la I, que se tiende a cerrar un poco, y la A. ¿Listo? Este es como el cuadro de Hellman, que se recomienda mucho por aprendizaje de fonética y fonología, y que lo pueden consultar al momento de hacer sus transcripciones fonéticas en caso de que sea necesario. Como les había dicho anteriormente, pues tenemos estos vocales en español, ¿sí? Tenemos la ventaja de que pues, son prácticamente 5, que también tenemos la desventaja que es una de las lenguas en español, una de las lenguas con mayores variaciones a nivel morfológico, ¿sí? Por eso pues a veces se hace tan difícil. Pero por lo menos en el sistema vocálico, el sistema vocálico se limita a estas y a algunas combinaciones entre ellas, que pues ya estaríamos hablando de los hiatos o de los diptongos. Y prácticamente sería como la fusión de sonidos, donde se conformarían de pronto con un hiato o con un diptongo, una sílaba o dos sílabas aparte. ¿Listo? En esta parte, pues les traigo como algunos modos de articulación. Estos son en general como los 5 modos que se distinguen en los modos de articular y tienen que ver también con la forma como se genera la fricción en el aire. Las oclusivas, porque se entiende como una gran apertura de la boca, ¿sí? Y estas que ven acá son las oclusivas, ¿listo? Cuando ustedes pronuncian, por ejemplo, la P, ven que hace como cierta fuerza la boca, tiende a tener una gran apertura. Lo mismo la E, lo mismo la K, lo mismo la E, la T o la G. No se articulan todas de la misma manera, ¿listo? Hay variaciones en la articulación, pero como les había dicho anteriormente, hay elementos en común en la articulación de una con la otra, ¿listo? No quiere decir que todas se articulen de la misma manera, pero tienen algunas cosas similares.
tenemos las fricativas que generan como un tipo de fricción, generan en cierta medida un poquito de cierre la boca y generan una fricción hacia abajo. Si tratan de pronunciar, por ejemplo, con la mano enfrente, la F, y la pronuncian como si estuvieran soplando, el aire va a ser descendente, es decir, no les va a llegar a la palma de la mano. Y tendrían que sentirlo más o menos en esta parte de acá. ¿Sí? O lo tendrán que sentir más o menos en la parte inferior de la mano. Lo mismo con la S y lo mismo con la X. Tenemos las líquidas, que serían estas representaciones fonéticas que están viendo acá. Tenemos las nasales, como la M, la N y la Ñ. Y pues tenemos las africadas, que serían prácticamente una mezcla entre lo fricativo y lo oclusivo. Es decir, un poco de apertura, pero también un poco de cierre. Un poco de esto y un poco de acá. Eso para hablar de los nodos de articulación. Y más adelante tendríamos pues lo que son los alófonos consonánticos. ¿Qué son los alófonos? Son las distintas formas que tiene un fonema para articularse. ¿Sí? ¿Me puedes disculpar 5 minutos? Te retiro. ¿Me puedes disculpar un momentico? Tengo que tratar. No me demoro. Claro que sí, José, te esperamos. Gracias. Tuve un problema con el ordenador, entonces pues no tengo como tal la presentación disponible, ¿listo? Pero ya en cuanto pueda yo les estaré mostrando la presentación. Porque si Y pues, deseas, envíamela a mi correo y yo la comparto. sí, dale, voy a tratar de enviarte, lo que pasa es que mi ordenador está como un poco lento, está fallando un poco, entonces pues voy a tratar de enviártela por acá. Ok. Bueno, les estaba diciendo en términos generales que pues hay formas específicas de articular las palabras y también depende de la cantidad de fonemas o los tipos de fonemas, mejor dicho, los tipos de fonemas que acompañan todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, tenemos palabras como mesa, tenemos palabras como pesa, tenemos palabras como casa, tenemos también casa, los dos conceptos que les había dicho, de tanto de casar como de el domicilio, ¿sí? La acción de casar como también el lugar donde uno vive. Estas tres cosas son bastante importantes cuando ustedes están aprendiendo a pues, hacer transcripción fonética. Se escucha lo que un hablante dice y a partir de eso ustedes van registrando todo lo que el hablante va diciendo. Y pues con base en eso, pues también tienen lo que les había mencionado anteriormente. Bien sea las variaciones en cuanto a las letras o los fonemas que ustedes estén utilizando, como pues también en últimas lo que se llaman los alófonos. Y esos alófonos
son variaciones que ustedes van a tener en una sola palabra y en varios fonemas que pueden tener ahí. Tenía algunos casos que, pues, cuando pueda les voy a mostrar, y son casos en los cuales, pues, encuentran distintas posiciones de la B, distintas posiciones de la D y distintas posiciones de la A. Por ejemplo, cuando hablamos de la forma como se articula la B, tenemos alrededor de 4 variaciones fonéticas, es decir, que tendríamos 4 alófonos. Eh, Uno, que sería al principio de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, tenía el ejemplo de bésame, que sería ya prácticamente el fonema original, bésame, tal y como se registra en la articulación fonética sin variaciones. Tendríamos otro que sería después de una pausa, donde pues también encontramos la articulación pues un poco similar, ¿sí? Pero pues bueno, recuerden que cuando nosotros hablamos, estamos hablando de cadenas fónicas generales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cadenas fónicas generales, eso quiere decir que las palabras van sonando consecutivamente de manera ininterrumpida. Y pues como suenan de manera ininterrumpida, digamos, los fonemas se van mezclando con otros fonemas. Por lo cual, la articulación de un fonema no solamente depende de la estructura de la palabra, sino también del conjunto de palabras que acompañan antes o después de terminar una palabra. Entonces, yo puedo decir, bésame, sería la primera palabra, sería una palabra individual, y como sería al principio de la palabra, la articulación fonética sería la misma, oclusiva bilabial sonora, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una cadena, ¿sí? Por ejemplo, llegué para besarte, cuando yo lo pronuncio rápidamente, esa B que estoy pronunciando al principio tiene una variación. Y la variación se presenta precisamente porque hace parte de una cadena fónica. Esas cadenas fónicas son las que en últimas hacen que también nosotros tengamos variaciones en la pronunciación de las palabras. Eh, Esto también, por ejemplo, se puede dar cuando nosotros tenemos una consonante nasal, que serían, pues, como les dije anteriormente, la M o la N o la N, pues para nuestro caso esas tres, y principalmente la M y la E. ¿Listo? Para cuando nosotros tenemos M y N y tenemos una B posterior a esas consonantes nasales, también hay una variación, y ahí también tendríamos otro alófono. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en Vera, por ejemplo, la palabra en Vera, la de la comunidad en Vera, ustedes sabrán que se tiende a escribir con E y con M. Tenemos una nasal y después tenemos la B. Eso hace que el fonema de la B tenga una variación que dista un poco de la articulación original. Entonces ahí ya tendríamos 3 casos. La B oclusiva y la B normal y sonora, cuando la tenemos al principio de la palabra. La segunda sería cuando tenemos una pausa, que pues bueno, tenemos una misma cadena fónica, pero justo antes de pronunciar esa B, tenemos una pausa. Yo puedo decir, está bien, bésame. Y por ejemplo, tenemos está bien y posteriormente tenemos bésame, tenemos la B de bien y tenemos después la B de bésame. Esa B de bien y esa B de bésame son diferentes, tienen un alófono diferente, porque está bien, pues estoy pronunciando toda la cadena fónica y no estoy generando ningún tipo de pausa. Por eso, ahí ya tenemos un primer alófono. No hay pausa, por lo tanto, al momento de pronunciar toda esa cadena fónica, está bien. Si ustedes realizan una transcripción fonética, eso se escribe de manera pegada y obviamente se escribe con una grafía especial, que es la grafía de cada alófono. ¿Me permites? Yo trato de entrar otra vez. Yo creo que ya podría presentar la diapositiva. Ok. Entonces, dame tan solo un minuto. Gracias.
al ojo, ¿sí? Hay muchas variaciones. Dependiendo de la lengua, puede haber más, como puede haber menos. Y, por ejemplo, una de las variaciones más interesantes tiene que ver cuando ustedes pueden encontrar, por ejemplo, dos consonantes conjuntas y que esas pueden tener dos formas de articular muy diferentes. ¿Listo? Hay un punto de articulación, sí, hay un punto de articulación y modo y sonoridad que pues pueden ser particulares para unos sonidos en específicos. Por ejemplo, la CH es un sonido peculiar porque es un sonido africado. Esto trae las clasificaciones que pueden encontrar en los tipos de articulación, en los puntos, perdón. Y en la parte de la sonoridad, por ejemplo, también pueden encontrar unas que tienen como mayor vibración que otras cuando están conjuntas. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso del español, estaríamos hablando específicamente del caso de la R, la doble R, que se le llama también, y es un proceso también de asimilación bastante interesante que pues hace que haya cambios fonéticos. No hay muchos registrados en español y como les decía anteriormente, no afecta tanto el significado como si lo puede hacer en otro tipo de disciplinas, digo, en otro tipo de lenguas, como por ejemplo el francés. Hay algo curioso, por ejemplo, con una palabra que es muy popular en francés y que pues van a tener que utilizar mucho y es, bueno, son dos, que sería poisson y poison. Son dos pronunciaciones completamente diferentes que les dan un referente conceptual completamente diferente. Gina, ya te acabo de enviar la presentación en un PDF, si de pronto me puedes ayudar a enviar a proyectarla, por favor. ¿Lo enviaste al chat, Jorge? Sí, bueno, de hecho está enviando. Va en progreso. Cuando hablamos, por ejemplo, de poisson y poison, hay una que es más vibrante que la otra. La diferencia es que una se escribe con dos S y otra se escribe con una S. Cuando hay, por ejemplo, esos casos de cambio en la pronunciación o en la articulación, tanto de modo como de punto como de sonoridad, pues podemos ver un cambio significativo en una sola palabra o en una sola construcción lingüística. También nos puede cambiar el referente mental. Por ejemplo, cuando hablamos de poisson, ¿sí? Una significa pescado y el otro poisson puede significar veneno. ¿Listo? Me parece que en ese orden, pues, si no de pronto el significado puede ser invertido, pero el hecho concreto es que esas dos, digamos, esos dos grafemas, que también a nivel fonético serían los fonemas, cuando están en conjunto, estos connotan cosas completamente diferentes. ¿Listo? Bien sea poisson o bien sea poison. Yo les había dicho anteriormente que hay, por ejemplo, en otras lenguas, hay todavía la distinción o la oposición entre la B larga y la B pequeña. Para nosotros, pues no resulta como tan relevante esa distinción, pero hay otras lenguas en las cuales la distinción sí resulta siendo completamente prioritaria y muy fundamental para expresar las ideas que uno quiere decir. El ejemplo concreto es, por ejemplo, el verbo boire con el verbo voir, porque son dos maneras diferentes de articular y de pronunciar. Creo que ya te llegó, Jim. Sí, ya me llegó al chat. Espera, dame un segundo. Listo. Sí, pues para poder mostrarles, porque así pues es un poco más fácil para mí y pues también para ustedes. Bueno, como les venía diciendo, una cosa, por ejemplo, es una B larga y otra una B pequeña. Para nosotros la importancia está únicamente en la ortografía, ¿sí? Por ejemplo, el verbo votar con B larga al verbo votar con B pequeña, pues tienen dos significados concretos, ¿sí? Que sería uno de votar, de prácticamente desechar, y el otro de sufragio, votar por un candidato, por ejemplo. Para nosotros no hay ningún tipo de oposición o no hay ningún tipo de cambio en la pronunciación, ni de la B, ni de la B pequeña, pero, por ejemplo, si nosotros habláramos de algunas partes más peninsulares de España, sí podríamos encontrar esa oposición, ¿sí? Entre votar y votar. Pues como sabrán, el esfuerzo que uno hace al momento de pronunciar hace que en últimas, ya por economía lingüística y también como por simple costumbre y asimilación de fonemas, el fonema de una termine siendo prácticamente el fonema de la otra. Pasa también, por ejemplo, en el fonema de la C con la S,
pues para, digamos, para ciertas construcciones lingüísticas. Por ejemplo, cuando digo hacer y, por ejemplo, digo sacar. Hacer se escribe con C, sacar se escribe con S, pero al momento de tener, por ejemplo, una vocal al lado de la consonante C, el fonema o la articulación de esa C es el mismo fonema, o mejor dicho, es la misma articulación de la S. ¿Sí? Hacer o sacar tienen la misma articulación, a pesar de que hablamos de dos grafías diferentes. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos casa, ya estamos cambiando la vocal, no estamos utilizando la misma vocal que utilizamos anteriormente, ya hay una posición diferente y por lo tanto, al ser la vocal diferente, la articulación de la C cambiaría y ya no sería como una articulación como la S, sino ya sería una articulación como una K, ¿sí? Ya cambia la articulación, ya ahora es oclusiva y pues ya no se pronuncia de la misma manera, ¿sí? Son como las cosas más importantes que tienen que tener en consideración, pues al momento de tratar de trabajar. ¿Ya estás presentando, Gina? Sí, Jorge, dame unos segundos, por favor. Ah, ok, vale. Entonces, pues no sé si pues hasta el momento alguno de ustedes tenga alguna pregunta que yo le pueda resolver mientras tanto, mientras que volvemos a proyectar. Gracias, Gina, te agradezco. Si por favor te puedes parar en, bueno, alófonos consonánticos. Es una que tiene como unos cuadros rojo, amarillo, rojo. Eso es. La siguiente, por favor. La siguiente sí es. Ya la La encontré. siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Esa. Listo. Entonces, ahí lo que ustedes tienen son los alófonos, como les había dicho, que son distintas formas de articular fonéticamente un mismo fonema. ¿Sí? No todos tienen alófonos, son algunas que tienen alófonos, son muy contadas, pero pues es importante aprender a distinguirlas. Tanto las que tienen alófonos como la forma como se escribe fonéticamente y los casos en los cuales se escribe. Bueno, para nosotros cuando escribimos común y corriente, ya con ortografía, para entregar ensayos, para entregar textos, ustedes, o pues en general todos nosotros, utilizamos siempre lo que es la grafía común y corriente, que es la B. Esa consonante que ven antes de las flechas, ¿sí? La que está detrás de las flechas, esa es prácticamente el fonema original. Esto, pues, como les dije anteriormente, tiene sus cambios, dependiendo de las consonantes o de las vocales que lo acompañan. Y ahí tienen tres tipos de casos, por lo menos para la primera. Son cuatro. El primero, como les había dicho, inicio de palabra. El segundo caso sería después de una pausa. Y el tercer caso sería después de una nasal. Esos tres casos que tienen ahí, el 1.1 y el 1.2, serían los casos de el alófono que ven como en la flecha que está apuntando hacia arriba, ¿sí? Esa flecha, pues, está apuntando a lo que sería la primera variación de la B, ¿sí? Entonces, en esos casos aplicaría esa B como la B. Y como se pueden dar cuenta, la escritura fonética de dicho alófono es prácticamente parecida a la de la B común y corriente en ortografía. Y abajo encuentran, la flecha que está apuntando hacia abajo, encuentran ya la variación alofónica en escritura. ¿Listo? Ambas son variaciones alofónicas, la diferencia es que una se escribe igual y la otra ya varía. Esa que ven abajo ya sería donde están todos, que dice demás contextos, es decir, para cualquier otro tipo de consonante, cualquier otro tipo de vocal que ustedes puedan encontrar en la cadena fónica, es decir, que estén al lado de esa B. Ahí no tiene ningún tipo de, bueno, no tiene, digamos, no cumple con el caso de la flecha que señala hacia arriba, sino sería el alófono de la B que se ve que parece como una B mayúscula. ¿Listo? Ese sería el alófono. Y esa es la escritura fonética. Pues en las siguientes ya les voy a mostrar el ejemplo. Para las otras dos, aplica los mismos casos. ¿Listo? Para inicio de palabra, después de una pausa, después de una nasal. Y pues en este caso para la D, después de una lateral. Estos cuatro casos, el 1, el 1.1, 1.2 hasta el 1.3, serían los casos de el alófono que les muestra en la dirección de arriba, la flecha de arriba. Y
el que está apuntando hacia abajo sería para los demás contextos. Es decir, cuando no se cumpla ninguno de estos casos. Ni haya una pausa, ni esté en el principio de la palabra, ni esté después de una nasal, ni después de una lateral. Las laterales serían la L, ¿listo? O la R. Y la G, pues tiene los mismos casos que cumple el fonema de la B, los alófonos se dan de la misma manera. La que apunta hacia arriba, los tres primeros casos, 1, 1.1, 1.2 y el que apunta hacia abajo para los demás contextos. Si me colaboras con la siguiente, por favor. Gracias. Entonces ahí ya tienen unos ejemplos de los casos en los cuales se da la variación fonética. Tenemos la primera, que es al inicio de una palabra, bésame. La segunda que sería pues con una pausa. Recuerden, como les dije, cuando ustedes transcriben todas estas palabras, no hay ortografía, no hay puntos, no hay comas. Bueno, sí, algunas comas sí puede haber, pero a lo que me refiero es que prácticamente no se respetan las mismas reglas ortográficas que en un texto estándar. Se escriben cada una de las palabras, no de manera separada, sino de manera conjunta y no con la grafía original, sino con su transcripción fonética. Entonces aquí tenemos la pausa. Está bien. Bésame. En este caso sigue siendo una B del primer caso, porque no presenta variación. ¿Listo? Porque tiene una pausa. Y después, no me beses o me emberraco, ¿sí? Esa ya es toda una cadena fónica. No me beses o me emberraco. Pero aunque sea una cadena fónica, emberraco, si ven la M antes de la B, eso ya es una nasal. Y esa nasal hace que se cumpla el mismo caso de la flecha que está apuntando hacia arriba. Ahí están los tres casos. Inicio de palabras, después de una pausa, después de una nasal. Y pues lo otro son los demás contextos. ¿Cuál sería, por ejemplo, un caso de los demás contextos donde dice está bien? Es una misma cadena fónica, está bien. ¿Listo? No hay interrupción, no hay pausa, está bien. O por ejemplo, también en el segundo caso, no me beses. Es toda una cadena fónica. No está, digamos, no está al principio de palabra, no está en una pausa y no está entre una consonante nasal, como la E. ¿Listo? Ahí entre la M y la B, de no me beses, los está separando la E. Entonces eso hace que prácticamente el sonido se disimile y no haya un caso del alófono que está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, sería el alófono que está apuntando hacia abajo. Los demás contextos. Y lo mismo aplica para los otros casos. Inicio de palabra, ¿dónde? Pausa, me dijo, dos puntos, ¿dónde? El tercer caso, que sería también después de una nasal, ahí lo ven separado con este símbolo, en donde, ¿sí? Ahí simplemente lo separé fue para indicarles que esta pues es, digamos que la variación alofónica que está apuntando hacia arriba. ¿En dónde? Porque varía con la que apunta hacia arriba porque está en medio, digo, sigue después de una nasal. Y ahora tenemos la última, donde el doctor. Ahí encuentran la lateral, que sería la L, al lado de la D. Recuerden, son palabras aparte, son palabras diferentes. Una es un artículo, la otra es un sustantivo, pero en la cadena fónica todas van pegadas. Y lo que importa es lo que está detrás de la otra o adelante de la otra. ¿Dónde el doctor? El último caso, que como les dije, cumple los tres mismos casos de la primera, que sería el fonema de la B. Alófonos de primer caso, gástate algo. El segundo sería, bueno, gástate algo, una pausa. Y el tercero sería al lado de una consonante nasal, algo engomador. Para los otros casos están los demás contextos. Están tanto, pues, los demás casos donde de pronto se encuentre con otras vocales, tanto para la B como para la D como para la G. Estas mismas normas generales aplican para muchos otros alófonos y para muchos otros fonemas. Obviamente hay muchas más variaciones y pues cuando ustedes entren ya en el estudio de la transcripción fonética lo tendrán que trabajar porque de hecho pues la E tiene muchas más variaciones. Eso no es solamente esas, porque pues los demás contextos tienen más. Ya para las variaciones digamos, de la escritura fonética, pues es un poco difícil ya para uno encontrar estos
digamos, estas grafías y pues ponerlas en un computador. Por lo general, cuando ustedes hacen ejercicios de transcripción fonética, pues hay que realizarlos a mano. Aunque claro que también hay programas, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, aplicar el PRAE cuando tengan que hacer análisis fonético fonológico y ahí pueden analizar tanto los hercios como la intensidad, como los espectros, porque también recuerden que están analizando como si fuera un cardiograma la intensidad y la curvatura de cada una de las cadenas fónicas que están enunciando. Siguiente, por favor. Gracias. Este cuadro que ven acá es un cuadro que utilizan todos los dentistas del mundo, más que nada los que se basan en fonética y fonología, y esto es el AF, el Alfabeto Fonético Internacional. Aquí ustedes encuentran prácticamente las variaciones generales de las lenguas, ¿sí? Pues según ya estándares y según lo que se ha registrado en términos fonológicos. ¿Listo? Ahí encuentran, bueno, encuentran también modo, encuentran también punto y encuentran sonoridad. Ahí pueden ver en la diapositiva, por ejemplo, palabras que dicen labial, coronal, dorsal, radical, glotal, y ahí abajo tiene como una subcategoría, que serían bilabial, labiodental, dental, alveolar, etc. Esos son los puntos y eso es prácticamente todo el movimiento que está haciendo la lengua, los dientes, en cierta medida los labios hacia adentro, todo el movimiento que sucede en su boca al momento de pronunciar una palabra o al momento de pronunciar una cadena fónica. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. A los lados, ¿sí? Ya como en vertical, encuentran lo que serían los modos, algunos de los que ya les comenté. Nasal, oclusivo, fricativo, lateral, ¿sí? Y algunos pues tienen como unos complementos, vibrante múltiple, vibrante simple. Esos no los manejamos mucho en la fonética o la fonología del español, pues los que más se manejan fueron los que les mostré anteriormente, ¿sí? La nasal, la oclusiva, la fricativa, la fricada y la líquida. Son las más importantes, pero pues en caso de que de pronto ustedes quieran hacer un análisis comparativo entre lenguas o de pronto quieran utilizar un método audiolingüe, lo pueden por lo menos utilizar. No es difícil, como les dije, es más de memoria y es más de saber qué variaciones se pueden dar y en conjunto con qué tipo de casos, es decir, con qué consonantes me genera una variación de alófono, con qué consonantes o con qué vocales me genera los demás contextos o los demás casos. Por favor. Aquí viene el ejemplo que les estaba enunciando anteriormente, ¿sí? El caso del comparativo en francés, que para nosotros una S o dos S pues nos daría prácticamente lo mismo, puesto que el significado es el mismo y no hacemos distinción de la palabra. Sin embargo, aquí tenemos los ejemplos en francés. Poisson, la sola S, que tiene una articulación vibrante, y poisson, que tiene una articulación ya más africada y sorda. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que la S sola sería para nosotros una pronunciación rara, mientras que para ellos una sola, digo, dos S sería para nosotros la pronunciación normal. Poisson, que significa veneno, la primera que encuentran a mano izquierda, poisson, vibrante. La de mano derecha, poisson, pronunciación completamente normal, que significa pescado. Si algún día van a Francia, pues tengan cuidado con lo que pidan, porque no es lo mismo pedir un poisson que poisson. Y pues tenemos el caso de la B larga y la B pequeña. Tenemos dos palabras que prácticamente se pronunciarían de la misma manera. Boire, que significa beber, y voir, que significa ver. Yo supongo que ustedes pues también están viendo lenguas extranjeras, ¿no? Estarán trabajando inglés y francés. Es importante tener claras estas oposiciones fonéticas, porque vuelvo y les digo, para nosotros sería voir y boire, ¿sí? Pero para ellos sería muy importante la pronunciación. Boire, voir, poisson, poisson. De estos ejemplos existen en todas las lenguas. Por ejemplo, en el caso del español, como les decía, no existen tantas oposiciones, sino que es prácticamente un proceso de asimilación de la articulación de una con la articulación de la otra. Esto también se conoce como el seísmo, ¿sí? Cuando la articulación original de un fonema se traslada al otro y ya por simple costumbre nos acostumbramos a hablar con una sola articulación. Si quieres pasas a eso.
antes ya de ir cerrando, esto repitiendo lo que les había mostrado anteriormente. Fonología y comunicación. En la primera, nos interesa mucho ya, a partir de todos esos datos que recolectamos de la fonética, tratar de elaborar reglas o leyes casi que universales para tratar de comprender el sistema que tiene la lengua en términos de comunicación y en términos de entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, para el caso del francés, tener esa distinción entre la S y las dos S, ¿sí? Poisson y poisson, porque pues tiene un referente semántico diferente. ¿Sí? Y en qué casos, por ejemplo, se puede cambiar. ¿Cómo nosotros podemos, a partir de un hablante promedio, porque cualquiera sirve para hacer una muestra, identificar todas esas variaciones? ¿Sí? En ese sentido, pues también está la fonética, que nos permite por lo menos tener gran parte de estos registros. Explicar también cómo es posible que se den estos fenómenos. Por ejemplo, como les había dicho anteriormente, si lo estudiamos desde el aparato fonador, si lo estudiamos desde, por ejemplo, la percepción del sonido por medio del oído, del aparato auditivo, si lo hacemos también, por ejemplo, analizando los medios físicos. Y pues es un motivo por el cual en la parte de la fonética también hablamos de una relación transdisciplinar, ¿sí? Porque aquí también estaríamos hablando de morfología, no la morfología a nivel lingüístico, sino ya hablaríamos de a nivel fisionómico también, la fisiología también se involucra, la física también se involucra también la anatomía y se involucran una serie de disciplinas que nos permiten comprender en cierta medida el funcionamiento de estas áreas y la forma como también se conectan a través del cerebro. Pero como les dije, son nuevas líneas de investigación que están surgiendo y son líneas que hoy en día pues están generando mucha innovación en muchísimos campos del conocimiento. La siguiente, por favor. Aquí tienen un ejemplo de la fonética acústica, ¿sí? Ahí, por ejemplo, están viendo los medios físicos, fisiológicos y también psíquicos que permiten que de un receptor a otro se pueda comunicar un mensaje. Esas ondas que ven ahí, que son muy similares a un electrocardiograma, son prácticamente espectros. Son cosas invisibles para nosotros, pero eso es prácticamente lo que pasa cuando una persona está produciendo un mensaje. Una serie de ondas que se mueven con ciertos decibeles, con cierta regularidad o irregularidad, y que dependiendo de factores ambientales puede llegar a su destinatario original, como puede que no llegue, como puede que llegue para otro, ¿sí? Es, por ejemplo, que, por ejemplo, ustedes van caminando por la calle y de pronto alguien les dice, oye, inmediatamente se voltean 5 o 6 personas. Es lo más probable. Se volteen muchas personas y los miren de frente, porque, pues, una de las características de la fonética acústica es el estudio de la comunicación irradiada. Yo puedo dar un mensaje muy general, por ejemplo, ¿de quién es esto? Cuando esté en clase y ustedes pueden estar muy atentos. O, por ejemplo, ya más concretamente, digamos que yo necesito a alguien en el salón de clase y ustedes de repente están haciendo un trabajo. Y yo simplemente digo un mensaje como, oye, o mírame, ¿sí? Mi intención es comunicárselo a un solo destinatario, pero como es una comunicación irradiada y como a nivel físico y a nivel psíquico se irradia a todos los presentes, cuando yo digo eso, le puede llegar a varios destinatarios. Entonces, pues también influyen mucho los factores. ¿Cuántas personas hay? ¿Qué tanto ruido hay? ¿Hasta qué punto las condiciones ambientales permiten que todos esos espectros vayan directamente al aparato auditivo de la otra persona? Siguiente, por favor. En la fonética perceptiva, bueno, pues ahí tienen una imagen de gran parte de los elementos que conforman un oído promedio y cada uno de ellos es muy importante porque la afectación de uno puede afectar la codificación de lo que se escucha. Y pues con base en eso, ustedes pues pueden ver más adelante algunas consecuencias en niños, digamos, muy jóvenes, como por ejemplo las patologías del lenguaje, que les hablaré un poquito ya antes de terminar. La siguiente, por favor. La fonética articulatoria, como les decía, que tiene que ver con la forma como nosotros movemos toda la parte gesticular y como también nos apoyamos de nuestras
cajas de resonancia, de nuestro diafragma, de nuestros pulmones, de la laringe y de toda esta parte de acá, los dientes, las cavidades bucales, los alvéolos, entre otros. ¿Listo? También la cavidad nasal, porque por ejemplo, para el caso de las articulaciones fonéticas nasales, de modo nasal, aquí es donde más se está generando actividad, ¿sí? Por eso se les llama nasales. Y esto pues ya se estudia también para mirar la producción del sonido. E incluso más adelante, como lo verán, también para estudiar patologías del lenguaje. Por ejemplo, en los casos de las disfemias, los tartamudeos, las dificultades para pronunciar bien una palabra, las veces que se repite tantas veces una palabra, digamos que esto nos da más o menos una idea de qué es lo que está pasando. Y por lo general los fonoaudiólogos tratan de ver mediante el habla con los niños, por lo general o incluso con los adultos, de qué manera están posicionando su articulación, de qué manera posicionan los dientes, la boca, los labios, etcétera, para ver si de pronto se puede ver un problema más de articulación, más de costumbre, que de pronto un problema que otras disciplinas puedan tratar, como por ejemplo un problema cognitivo. La siguiente, por favor. Y ya voy pues a este último punto. En esta parte es donde pues yo tengo más experiencia, tengo más formación y pues donde hemos podido realizar algunas investigaciones. Estas son solamente como 4 disciplinas en las cuales hoy en día la fonética y la fonología se pueden utilizar, ¿sí? Una de ellas es en el análisis del discurso, toda vez que, pues, como ustedes sabrán, el análisis del discurso ya no estudia solo los fonemas, no estudia solamente los morfemas ni la semántica, sino estudia el enunciado y trata de comprender la dimensión sociopsicológica de las personas o de los grupos al momento de hablar. En este sentido, la fonética y la fonología nos permite por lo menos tener unos indicios de, bueno, hasta qué punto la persona con la que estamos hablando nos está diciendo la verdad, hasta qué punto esta persona está tratando de manipularnos, hasta qué punto también a partir de la fonética y la fonología podemos entender los discursos políticos y mediante algo que se llama la suprasegmentalidad, es decir, no solo lo que dices, sino cómo lo dices, ¿sí? Digamos ya si con un tono alto, con un tono bajo, con una voz titubeante, con una voz muy fluida, pues eso en qué medida influye en la psicología de las personas. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en los estudios de psicología actuales, más que nada en psicología del lenguaje, lo que se ha dicho es que la comunicación está dividida en 3 porcentajes, ¿listo? Y lo que nosotros decimos, las palabras solamente comunican el 7%. El 93% restante depende de cómo lo decimos y también de qué otros elementos extralingüísticos, es decir, fuera del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, ya son esos elementos con los cuales nosotros acompañamos cada una de nuestras cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y queremos transmitir una emoción, y por ejemplo, cuando nosotros queremos transmitir seguridad, cuando queremos transmitir proyección, dominio, todas esas cosas pues también se tienen en cuenta en el análisis del discurso, más que nada para analizar como la coherencia de las personas entre lo que dicen oralmente y su pensamiento. La fonoaudiología, que pues también está para diagnosticar algunos problemas que se presenten en el lenguaje, bien sea la pronunciación, pues también de pronto la lectura, pero en este caso se enfoca más en la producción y de pronto en los diagnósticos de problemas de percepción, que de pronto tenga el oído medio dañado, que de pronto el tímpano no esté funcionando bien, que haya algún tipo de irregularidad y que eso afecte la forma como se procesa la información. Muy importante tenerlo en cuenta para profesores, puesto que pues, ha habido casos donde a veces por simple desconocimiento se tiende a creer que pues, un chico no, como tal, no le rinde bien a uno por simple indisposición o porque no le interesa, ¿sí? Y en muchas ocasiones lo que ha descubierto la evidencia empírica sobre los estudios de fonoaudiología es que en muchas ocasiones se puede ver un problema del lenguaje que es tácito, es decir, que es silencioso, que no conocemos y que a simple vista no se puede notar. Entonces esto sirve también para ver hasta qué punto un chico tiene su aparato fonador funcional, hasta qué punto escucha bien y hasta qué punto es capaz de también tener algún tipo de problema de lenguaje. Vuelvo y les digo, puede que se dé una afectación a nivel articulatorio, a nivel perceptivo, y que ya tenga que ser un diagnóstico ya del sistema fonador o del sistema auditivo,
sería ya un problema funcional de acá, ¿sí? Ya como fisiológico, pero también podría derivar de un problema cognitivo. Y eso pues también es algo que la fonética ha permitido analizar hoy en día. Enseñanza de lenguas extranjeras, que es algo fundamental. Lo que la experiencia nos ha enseñado es que una de las cosas fundamentales que se tiene que hacer es empezar por la fonética, por la fonología. No, más que nada la fonética, porque hablamos de la habla real. Empezar por la fonética para que una persona poco a poco a partir de los sonidos pues vaya generando significados de esos sonidos. ¿Listo? Ahí venimos a la discusión que les mostraba anteriormente. El significante como una caja vacía, ¿sí? O como un atuendo, y el significado como el contenido que tiene ese significante. ¿Sí? El significante no significa nada para nosotros si no sabemos qué significa en el mundo real, ¿sí? Si no sabemos qué concepto o qué idea está representando. Y pues eso pasa mucho en las lenguas extranjeras. Nosotros escuchamos muchos sonidos, por ejemplo, en inglés británico o en inglés norteamericano, y a muchos se les dificulta en inglés británico, no porque como tal no tengamos la capacidad de entenderlo, a pesar de que de pronto ya hayamos estudiado muchísimos años una lengua, digamos el inglés australiano, el inglés norteamericano, y de repente nos encontramos con este inglés británico. No es porque como tal no la hayamos estudiado o porque sea imposible entenderla, sino porque nuestro cerebro no está codificando esa información, ¿sí? Entonces es muy importante el acercamiento fonético porque eso nos permite acercarnos a una codificación y decodificación de los mensajes en la oralidad y también nos permite producir mejor. Eh, Eso no lo digo yo. Si ustedes, pues ya, de pronto cuando estén en sus clases, miran los lineamientos curriculares, hay un punto que se llama los ejes de referencia, es decir, como una guía, un camino en procesos de construcción de sistemas de significación. Es como prácticamente decir estrategias para aprender a significar las cosas mejor. Y lo que ellos recomiendan es que siempre se inicie con la fonética, porque nuestro primer acercamiento en nuestra lengua materna fue directamente fonético. Ya desde, por ejemplo, los susurros, desde como sonidos que los bebés hacen, que no son articulados, pero que hoy en día se ha comprobado que son formas de comunicación, ¿sí? El llanto, por ejemplo, es una forma de comunicación y eso pues más adelante, cuando uno va creciendo, se va convirtiendo en fonemas que en última se van convirtiendo en palabras y que más adelante se convierten en cadenas fónicas y que ya apenas uno sabe hablarlas, ya después hay que pasar de lo fonético a lo gráfico, es decir, de saber hablar a saber escribir, como más o menos se hace en el sistema educativo actual. Por último, y ya para terminar, para digamos, los estudios de teorías cognitivas, para, digamos, algunos estudios de psicología del lenguaje o psicológica. Aquí han salido la mayor cantidad de diagnósticos sobre las patologías del lenguaje, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la afasia, que se da, por ejemplo, cuando hay afectaciones en en los lóbulos frontales, que serían la boca, afectación en la comprensión cuando hay afectación en el área de Wernicke, cuando hay, por ejemplo, tartamudeos, cuando hay, por ejemplo, dificultades para entenderle a alguien, cuando, por ejemplo, también hay amusias, ¿sí? Amusias que es como dificultades a nivel musical para distinguir sonidos, para cantar, etcétera, cuando hay discalculias, cuando hay dislexia, y muchos de esos trastornos han sido diagnosticados pues gracias a los aportes de la lingüística. Ya pues en el caso concreto que les digo, pues estaríamos hablando de algunos diagnósticos de patologías a nivel fonético, pero relacionándolos también con el funcionamiento del cerebro, ¿sí? ¿Será que si estamos haciendo sinapsis? ¿Hay algún cable roto? ¿Hay alguna parte de su corteza que no funcione? ¿Hay alguna parte que funcione más que otra? ¿Cómo se estimula, por ejemplo, una parte cerebral mejor que otra? Pues, por ejemplo, en este caso, para aprender mejor una lengua extranjera o incluso para modificar el comportamiento. Y teorías cognitivas también tiene que ver mucho con el aprendizaje. Algo que pues también se ha analizado mucho, pues es hasta qué punto se puede hacer que una persona tenga muy buena comprensión de lectura desde la fonética hasta ya la parte escrita. Y ya pues este es el último dato que les voy a dar. Eh, por lo general, el nivel, digamos, la velocidad de codificación que uno tiene entre la lengua oral y la lengua escrita, pues gana la lengua oral, porque uno habla más rápido de lo que escribe, ¿sí? Uno habla más rápido de lo que escribe, por lo tanto la oralidad es más rápida que la escritura, ¿sí? Pero obviamente la oralidad se puede gracias al lenguaje, que es una facultad, y
el lenguaje como una función cognitiva, antes de que por lo menos nosotros convirtamos una idea en palabras, el cerebro ya está reaccionando en milésimas de segundo. Es decir, que por ejemplo tendríamos la escrito, pero más rápido la lengua, oral, perdón, la oralidad, más rápido el pensamiento, ¿sí? Digamos que una está detrás de la otra. El pensamiento es muchísimo más rápido para de pronto conceptualizar las cosas. De pronto en lo que a veces nos demoramos es al momento de manifestarlas lingüísticamente, bien sea oral o bien sea escrito. Entonces, estas teorías han planteado, bueno, hasta qué punto una persona puede leer de una manera similar a como lo haría fonéticamente, ¿sí? Porque tengan en cuenta que lo que más dificulta hoy en día la comprensión de lectura es la lectura silábica, más o menos como nos enseñan a leer en los colegios de Colombia, que nos enseñan con esta cartilla de Nacho, y que la cartilla de Nacho a veces tiene sílaba por sílaba, y digamos que si bien eso puede ser importante, puede ser hasta necesario, digamos que el trabajo es incompleto, porque no nos enseñan a distinguir cadenas fónicas generales al momento de leer, sino que nos enseñan a leer sílaba por sílaba, ¿sí? Y entonces los chicos se acostumbran a leer sílaba por sílaba, y esos problemas se prolongan incluso a la edad adulta cuando uno ya, por ejemplo, está en universidad y tiene bastantes dificultades para comprender las lecturas que les mando. ¿Por qué? Porque desde el sistema educativo, por lo general, se nos enseñó a leer silábicamente, ¿sí? Bueno, hay otras estrategias y otras razones por las cuales de pronto uno tiene dificultades, pero más que nada, la que más correlaciona con las dificultades de lectura tiene que ver con eso, la lectura silábica, ¿sí? Vemos sílaba por sílaba y no comprendemos conjuntos de palabras generales. Y además de eso, no estamos comprendiendo, pues, enunciados generales, lo cual hace más lenta nuestra lectura, hace más difícil comprender, nos da sobrecargo cognitivo. Es decir, nos desmotiva para leer y por eso muchas personas también a veces crecen con algunos problemas de autoestima para estudiar o para entrar en el mundo académico. Son 4 disciplinas o 4 enfoques que estoy planteando acá, no quiere decir que sean los únicos, pero mi invitación es a que, pues, si de pronto quieren ahondar en los estudios fonético-fonológicos o en los demás niveles descriptivos de la lingüística, pues los invito a que se animen a hacerlo, ya que en verdad hoy en día están surgiendo muchas investigaciones y muchos resultados muy fructíferos, ¿sí? Y esto pues no solamente les va a aportar a su hoja de vida, sino también nos va a permitir pues en últimas seguir desarrollando la disciplina, que no está muerta, sino que está en constante evolución. Muchísimas gracias. Ahí está la bibliografía, entonces ahí les queda la presentación disponible. ¿Escuchan los aplausos? Muchas gracias. Perdónenme por los problemas, se me trabó el computador, entonces no lo pude manejar rápido. Vale, Jorge, te agradecemos mucho por tu disertación tan lúcida, tan precisa en el estudio, en el campo del estudio del lenguaje. Estamos seguros que esta explicación que tú nos has dado pues va a redundar en el conocimiento y la producción de nuevas, en la transmisión, en la percepción de la lengua española. Así que pues por cuestiones de tiempo ya los chicos tienen que retirarse, pero estoy segura que se van a llevar una idea mucho más amplia y precisa sobre lo que es la fonética y la fonología y pues los otros subtemas que tú abarcaste. Muchísimas gracias, Jorge, y pues ahorita en un ratito hablamos por interno. Muchas gracias. Que estés muy bien. A ustedes, muchísimas gracias a todos. Perdónenme por los inconvenientes. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.